Bueno, vamos a charlar ahora con Silvana Soria del PJ, obviamente concejal ella, que nos ha visitado y que tuvimos la oportunidad de disfrutar también de una charla, linda charla que tuvimos con ella aquí en los estudios y en donde, bueno, marcaba algunas cuestiones que comienzan a darse también ahora, y en aquel momento hablábamos de la situación económica y ella ha sido una de las personas también que ha estado muy atenta en el tema de las tarifas y de esta necesidad que tenemos todos de que nos defiendan, ¿no?, de semejante situación. Silvana, Walter Casamayor te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Un placer escucharte. Bueno, el primer concepto, obviamente, desde tu posición, de todo lo que ha pasado y qué imaginas que pueda llegar a pasar. Bueno, mira, en primer lugar, lo que creo es que la Corte ha cumplido un poco el rol que debiera haber cumplido el Estado, ¿no?, como primer observación, y que me parece que eso, bueno, fue también producto de una discusión que no se dio solo por lo más importante, que fue la gran demanda social, y que no se escuchó, que el Estado, que el ministro, que el presidente no escucharon, sino también por una serie de irregularidades y procedimientos que no se cumplieron, que finalmente formaron parte de los fundamentos por los cuales se va atrás con esta medida que adoptó el Ministerio de Energía. En principio yo creo que digamos, sigue sin haber una respuesta clara en cuanto a las razones por las cuales se generó el aumento que se generó. Nosotros como usuarios seguimos sin conocer por qué la dimensión del aumento, digamos, por qué este porcentaje y por qué no otro, por qué no menos, si todavía nosotros no sabemos cuál es el diagnóstico digamos, de la situación energética, de la situación del gas, que entendemos que hay un problema, pero no sabemos cuál es. O sea, no nos dicen, bueno, ciudad por ciudad, en la provincia, y a partir de ese diagnóstico decir, bueno, las obras que las empresas tienen que ejecutar son tales, por lo tanto el aumento es tal, ¿no? Sí, Aranguren planteó, y antes también nosotros hablábamos, de que en octubre se iba a hacer una revisión integral de tarifas, que finalmente, bueno, eso, digamos, antes, ¿no?, a principio de año, cuando se plantea el aumento, primer aumento, se iba a ser como, bueno, un segundo aumento más. O sea, esto que ellos plantean del gradualismo tiene que ver con eso. Todavía, según la visión que nosotros todos, digamos, los ciudadanos, los argentinos, desconocemos, no se hizo el aumento que supuestamente corresponde para adecuar el cuadro tarifario de todos los servicios al nivel de inversiones que hay que realizar. Entonces, por eso le insistía con que las audiencias iban a ser en octubre, cuando se haga la revisión, y bueno, y toda esta desidia de no haber explicado a tiempo, digamos, en su momento, no solamente la explicación, sino también la consideración de si una población puede o no puede afrontar la dimensión de la crisis, como ellos le llaman, energética y de gas que hay, con el nivel de ingresos tan castigados que tiene la población en apenas 8 meses. Entonces, bueno, esa es la preocupación, lo que va a pasar para adelante, como vos decías. No, claro. Aparte, Silvana, me da la sensación de que ha venido bien toda esta historia, porque van a tener que dar explicaciones las empresas ahora, ¿no? Realmente, si la audiencia pública se lleva a cabo como corresponde, me da toda la sensación de que se van a empezar, por ejemplo, a conocer, bueno, qué hicieron con la plata de los subsidios que se entregaron, realmente cuál es el valor de la generación de energía, si es tal como el que dicen ellos o en realidad hay otro número detrás, si en realidad nos querían robar. Porque cuando a mí me dicen, como dijo el gobierno en su momento, que el aumento iba a superar los 1.000, los 2.000%, se habló de una cifra increíble y después recularon y terminaron diciendo que iba a haber un 400%, mi conclusión como ciudadano, entonces me querían robar 600% a mí. Es decir, claro, me dejaron en evidencia que iban a cobrar algo que en definitiva no hubiera sido tan necesario, o en definitiva me estaba mintiendo. Digo, esta da la sensación de que me parece ha sido la victoria más importante a la hora de hablar del fallo de la Corte, ¿no? De que ellos tengan que dar explicaciones realmente qué hicieron con los subsidios y de ahora en adelante cómo tienen que manejarse. Exactamente, sí, es así. Nosotros no sabíamos qué es lo que hablábamos, o sea, por qué el tamaño aumentó y para qué,
y eso que vos mencionabas, ¿qué se hizo con los subsidios que tuvieron en todos estos últimos años? ¿No? Porque ellos tampoco han dado explicaciones de esos subsidios. No es que, a ver, la crisis es porque no tenían ingresos el Estado, es decir, todos nosotros lo pagábamos y son sumas muy importantes y nunca dieron cuenta, digamos, en qué se invirtió. Entonces, bueno, las audiencias públicas que ahora está el gobierno obligado por la Corte a convocar, si bien no son vinculantes, tienen que ver un poco con lo que vos planteás. Bueno, no son vinculantes, pero toda la sociedad va a discutir y esperemos que, creo que también es una tarea de la militancia, de la dirigencia política y del Estado fundamentalmente, es brindar información para que la gente cuando vaya a las audiencias públicas pueda entender lo que se está planteando y no se den argumentos tan técnicos y tan rebuscados que en definitiva no se puede abordar a ninguna conclusión, sino que en realidad lo que la sociedad y nosotros queremos saber es realmente cuál es la situación, poder entenderla, poder estudiarla y que más allá que no sea vinculante lo que se resuelve en la audiencia pública se pueda tomar, digamos, como en cuenta, en consideración, no solo el diagnóstico, sino también la situación social y económica que hoy atraviesa la sociedad, que es muy muy grave. O sea, después, bueno, cada uno tiene su posición, ¿no? La posición que nosotros tenemos, muchos compañeros tenemos, es que los subsidios no son un despilfarro, no son la causa de la crisis energética y de gas que hay en la Argentina. No, el problema no es la gente, como intenta instalar el gobierno, el consumo, el despilfarro, porque por más que ahorremos, ya lo han demostrado y se ha planteado en varios programas de televisión, de periodismo, de investigaciones, que por más ahorro que haya, eso no resuelve la crisis, que pasa por otro lado, que tiene que ver con inversión. Y bueno, y considerar la situación también en la que hoy la sociedad está para afrontar o no afrontar una situación de estas características. Silvana, ¿cómo Entonces, estás? Como varios elementos. ¿Cómo estás? Florencia García Marín te habla. ¿Cómo estás? ¿Qué impacto político pensás que va a tener esto o que ha tenido esto? Por ejemplo, a horas de este dictamen, hay muchos que ya empezaron a decir, y bueno, quizá ahora sí es momento de que se vayan a Aranguren. ¿Qué impacto político pensás que va a tener? Yo creo que el impacto inmediatamente ya tiene es que el gobierno no puede hacer lo que quiere en contra de la mayoría de la gente. Digamos que ha habido una decisión de la Corte fundamentalmente de plantear que, bueno, que esto no se puede pagar, no puede avanzar, por más que el gobierno haya sido electo democráticamente y nadie, porque en todos estos últimos días fue la verdad tremendo cómo se ha intentado instalar que hay un intento de desestabilización por parte de la oposición, por parte de distintos grupos políticos. Con esto, digamos, lo que se intenta es deslegitimar un poco el reclamo social y la angustia social que también hay. Entonces yo creo que están obligados a escuchar. O sea, el tema de haber ganado una elección no significa, no te habilita que vos hagas cualquier cosa en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos, en un contexto donde hay una enorme transferencia de ingresos a los sectores más concentrados del país y fuera del país, porque se han fugado muchas divisas en estos últimos meses, y por otro lado también, bueno, tomar nota de que las decisiones no se pueden tomar de un día para otro sin dar la discusión, sin plantear. No alcanza ya con el tema de la herencia, esa es la sensación que yo tengo, tienen que gobernar. Sin lugar a dudas, ahora se está empezando una nueva etapa, ¿no? Entre comillas dicen que se comienza de cero, pero se empieza una nueva etapa y hay algunas cosas que han quedado en el tintero y esta es una medida que no está cubriendo a todos los sectores y quizá uno de los sectores más vulnerables es justamente los clubes. ¿Vos qué opinás al respecto? Sí, bueno, ahora, digamos, toca trabajar con los clubes, como también se van a movilizar las pymes, se van a movilizar los comercios, porque ellos tampoco están contemplados por esta medida, y nosotros vamos a acompañar. Es decir, los clubes, bueno, lo hemos charlado en el programa y hemos estado hablando bastante sobre el tema. Nosotros insistimos sobre una ley que no se está aplicando, que el gobierno, como tantas otras cosas, desestima y no implementa, que es la ley 27.218, en donde precisamente los clubes dejan de ser a partir de esta ley considerados como grandes consumidores y pasan a ser considerados como usuarios residenciales, con lo cual no le pueden facturar, consuman lo que consuman,
más que el máximo de lo que le cobran, digamos, a un usuario residencial. Claro. Hoy, al estar dentro de la categoría de grandes consumidores, les cae el aumento que les cae a todo comerciante cuando, bueno, un club de barrio no tiene objetivos económicos, sino que tiene objetivos sociales. Por lo tanto, no debería ser considerado en términos de consumo. Estoy hablando de la energía, del gas y de todos los servicios, ¿no? Bueno, es por un lado eso, digamos, que me parece que ahora hay que ver de qué manera son contemplados, y por otro lado el tema también de los comerciantes. Estamos hablando de los comerciantes, cuando uno dice pymes, comerciantes, el almacenero, digamos, del barrio, ¿no? O sea, estamos hablando del zapatero, estamos hablando... Seguro. Y vemos realmente, bueno, en nuestra ciudad la cantidad de locales que han cerrado. Si uno camina y mira por calle 13, por calle 12, por calle 8, 7, la cantidad de locales vacíos en alquiler. Bueno, el impacto de las tarifas, además de la apertura de importaciones, y digamos la situación de aumento en todos los precios, también ha generado un problema muy grande a la hora de afrontar digamos el salario, la toma de nuevos puestos de trabajo y demás en los comercios. Silvana, ahora teniendo a toda la gente. Sí, te pido una respuesta corta ahora porque ya tenemos que ir a las noticias. Te pregunto por Edelap, porque es indudablemente una empresa que trae muchísimos problemas a la ciudad de La Plata, sobre todo a nuestro sector. ¿Se piensa hacer algo? Los he escuchado más de una vez preocupados por esto. Digo porque estamos hablando de las empresas y acá la verdad que tenemos media ciudad 2x3 sin luz, cuando inclusive no hay situaciones delicadas que tienen que ver con el clima como para que pase tamaña situación, ¿no? Exactamente. Mira, todavía el tema de la electricidad está pendiente, ¿no? La Corte también tiene que pasar al respecto. Sí. Pero bueno, nosotros hemos presentado todos los concejales, ¿no? Sí. Que ha votado siempre el Consejo, votamos reclamos a Edelap. El problema es que, bueno, no a veces no tienen el impacto suficiente como para que se generen respuestas concretas. Ahora, no es una... que es Sí, no es Silvana, perdona que te interrumpa, ¿no? Pero digo, no es una materia pendiente que quedó del último gobierno, esto de estatizar, por ejemplo, las empresas de servicios. Digo porque una cosa es que la manejemos nosotros y otra cosa es que los intereses vengan de afuera, inclusive se lleven el dinero afuera, como hacen estas empresas, y encima te dan un servicio pésimo, digo, ¿no? Es una materia, me parece que quedó pendiente, y es una lástima, porque hubiera sido una buena oportunidad también para poder manejar este tipo de situaciones, en donde no habría responsables sino el mismo Estado. Sí, bueno, sí, entonces a mí yo coincido, absolutamente. Para mí es una de las materias que ha quedado pendiente. Claro. Entendemos que también todo es un proceso, ¿no? Pero en el caso puntual de Edelap, que ha pasado por tantas empresas, porque han venido venezolanos, norteamericanos, de todos los colores, de una mano a otra, entonces uno tiene la sensación, sin que pueda, que es una cuestión que debería poder hacerse más en esta instancia, y ojalá que esto permita, sin que podamos nosotros ver las cuentas de las empresas para ver si lo que dicen es verdad o no, ¿no? Que se abran sus balances y se digan, a ver, muchachos, ¿ustedes cuándo están invirtiendo? Y sí, esa ¿cuánto es la cuestión. Están ganando? Claro. Porque estamos hablando de un servicio que no te tiene que dar pérdida, porque es esencial. Aparte, todos necesitan la luz. Silvana, no conocemos empresarios que sigan el cargo con empresas durante tantos años que tengan pérdida, no existen. Sino cuando tienen pérdida se mandan a mudar. O presentan quiebra y cuando empiezan, ya ganaron los que tenían que ganar y no van a invertir, se van. Entonces pasa lo mismo y así se va vaciando el sistema, que empezó con las privatizaciones en los 90. Uno vuelve a veces a hablar de esto, porque yo creo que nosotros tenemos que tener memoria de nuestra historia. Coincido. Y cómo lo que nos costó salir. Por eso estos últimos 8 meses, en donde tantas cosas que teníamos y que no discutíamos los 8 meses, porque no estaba en nuestra cotidianidad, no era un problema, nos va a costar mucho después volver a recuperar. No son cosas que se pierden 8 meses y se recuperan en otros 8 meses. Pero bueno, esto ha servido. Y también, ¿sabes de qué sirve, Silvana? Y también tiene que ser un mea culpa a la hora de definir.
quiénes son los que se pusieron al frente de esta historia y quiénes no, ¿no? Porque yo hablaba del juez Arias o hablábamos de este Centro de Estudios de Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, el CEPIS. Digo, se pusieron la historia al hombro y movilizaron un país. Es decir, desde la ciudad de La Plata salieron aquellos que consideraron que esto era una injusticia, y hoy la Corte Suprema le ha dicho que tenían razón. Digo, esto es muy importante para la ciudad y para aquellos que realmente han demostrado el afecto hacia el ciudadano, porque después están todos los que se golpean el pecho y dicen pensar en la gente, pero después se cruzan de brazos. Sí, y totalmente, y además en un contexto, la verdad, muy complejo, Claro. Así como los sectores de la oposición y muchos otros, incluso medios de comunicación y demás, reciben, Sí, pauta. Intenta, digamos, que no se digan determinadas cosas. Sí, la pauta, también. claro. Sí, y en es ese verdad. contexto se plantó, y creo que también fue parte mucho de la discusión que se ha dado, de la gente cómo salió a movilizarse. Y yo también quería mencionar, o no dejar de mencionar, como para que no se vaya del programa, que no es solamente, hay que considerar también el tema del agua. No, claro. Porque el agua se ha hecho un aumento casi del 500% y ya estaba alto el costo, y tampoco conocemos ni sabemos por qué. ¿Por qué? Porque la EAPSA, digamos, es una empresa que no hace inversiones de redes, ni de agua ni de cloacas, la hace la provincia, el Ministerio de Infraestructura de la provincia. Lo que hace EAPSA es todo lo que es operarios, o sea, arreglar pérdidas y demás, que también es bastante complicado en nuestra ciudad. Pero no dicen por qué, digamos, estos aumentos, y además que no se cobra por consumo, con lo cual vos no podés ahorrar, sino por metro cuadrado de tu vivienda. Claro. ¿No? Sí, es otro tema obviamente para tocar con más tiempo y más delicado, pero te agradezco la nota y obviamente sé que sos una de las personas que está atenta a esta historia, así que bueno, vamos a estar en comunicación, y en la medida que haya novedades te vamos a volver a molestar y a seguir charlando de estas cuestiones que nos importan a todos en definitiva, y que la verdad que nos tienen todavía en jaque y en una situación de gran incertidumbre. Así que te mando un beso grande, Silvana, y gracias. Un beso para ustedes, gracias. Muy amable, Silvana Soria, del Frente para la Victoria, del Partido Justicialista. Todas las voces para que cada uno saque conclusiones del otro lado, y en este caso, y es cierto, doy fe, es una de las concejalas que se ha preocupado por el tema y ha intentado desde su lugar tratar de paliar una situación tan delicada como la que hemos vivido. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla en